Bienvenidos a la revisoría NIC 28, donde veremos terminología, alcance, definiciones, influencia significativa, método de la participación, pérdidas por deterioro del valor, información a revelar, know-how de inversiones en asociadas y negocios conjuntos, concepto, objetivos, estrategia, analítica, requerimientos, movimiento de inversiones en entidades asociadas, requerimientos, cálculo del valor patrimonial proporcional, requerimientos, análisis. Revisoría NIC 28, terminología, resumen norma internacional de contabilidad número 28, NIC 28, inversiones de entidades asociadas. Esta norma se aplicará al contabilizar las inversiones en asociadas, no obstante no será de aplicación a las inversiones en asociadas mantenidas por a. entidades de capital de riesgo o instituciones de inversión colectiva, como fondos de inversión u otras entidades similares entre las que se incluyen los fondos de seguro ligados a inversiones, que desde su reconocimiento inicial hayan sido designadas para ser contabilizadas al valor razonable con cambios en los resultados del ejercicio o se hayan clasificado como mantenidas para la venta o para negociar y se contabilicen de acuerdo con la NIC 39 de instrumentos financieros, NIF 9, reconocimiento y valoración. Estas inversiones se medirán al valor razonable de acuerdo al NIC 39, NIF 9, y los cambios en el mismo se reconocerán en el resultado del ejercicio en que tengan lugar dichos cambios. Definiciones. Los siguientes términos se usan en la presente norma con el significado que a continuación se especifica. Una sociedad es una entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa y no es una dependiente ni constituye una participación en un negocio conjunto. La asociada puede adoptar diversas modalidades, entre las que se incluyen las entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales. Control es del poder para dirigir las políticas financieras y la explotación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica y solo existirá cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación relativas a la actividad, requieran el consentimiento unánime de todas las partes que comparten el control, los partícipes. Una dependiente o filial es una entidad controlada por otra conocida como dominante o matriz. La dependiente puede adoptar diversas modalidades, entre las que se incluyen las entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales. Estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo presentados como si se tratase de una entidad económica. Los estados financieros separados son los estados financieros de un inversor, ya sea una dominante, un inversor en una asociada o un partícipe en una entidad controlada conjuntamente, en los que las inversiones correspondientes se contabilizan a partir de las cantidades directamente invertidas y no en función de los resultados obtenidos y de los activos netos poseídos por la entidad en la que se ha invertido. Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de la participada, sin llegar a tener el control absoluto ni el control conjunto de la misma. El método de la participación es un método de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente al coste y es ajustada posteriormente en función de los cambios que experimenta tras la adquisición la porción de los activos netos de la entidad que corresponde al inversor. El resultado del ejercicio del inversor recogerá la porción que le corresponda
en los resultados de la participada. Influencia significativa. Se presume que el inversor ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente, por ejemplo, a través de dependientes, el 20% o más del poder del voto en la participada, salvo que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. A la inversa, se presume que el inversor no ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente, por ejemplo, a través de dependientes, menos del 20% del poder del voto en la participada, salvo que pueda demostrarse claramente que existe tal influencia. La existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancial no impide necesariamente que se ejerza influencia significativa. Método de la participación. Según el método de la participación, la inversión en una sociedad se registrará inicialmente al coste y se incrementará o disminuirá su importe en libros para reconocer la porción que corresponde al inversor en el resultado del ejercicio obtenido por la entidad participada después de la fecha de adquisición. El inversor reconocerá en su resultado del ejercicio la porción que le corresponde en los resultados de la participada. Las distribuciones recibidas de la participada reducirán el importe en libros de la inversión. Podría ser necesario la realización de ajustes para recoger las alteraciones que sufra la participación proporcional en la entidad participada, como consecuencia de cambios en el patrimonio neto que la misma no haya reconocido en su resultado del ejercicio. Entre estos cambios se incluyen los derivados de la revalorización del inmovilizado material y de las diferencias de cambio al convertir los estados financieros de negocios en el extranjero. La porción que corresponde al inversor en estos cambios se reconocerá directamente en su patrimonio neto. El inversor deberá aplicar el método de participación desde la fecha en que cese su influencia significativa sobre la asociada y contabilizará desde ese momento la inversión de acuerdo con la NIC 39 y NIF 9, siempre que la asociada no se haya convertido en una dependiente o en un negocio conjunto, según se define en la NIC 31. El importe en libros de la inversión en la fecha que deje de ser una asociada se considerará como su coste, a efectos de la valoración inicial del activo financiero, de acuerdo a la NIC 39 y NIF 9. Al aplicar el método de la participación, se utilizarán los estados financieros disponibles más recientes de la asociada cuando las fechas de presentación del inversor y de la asociada sean diferentes. La asociada elaborará para ser utilizados por el inversor estados financieros referidos a las mismas fechas que los de este, a menos que resulte impracticable hacerlo. Cuando de acuerdo con lo establecido en el párrafo 24, los estados financieros de una asociada que se utilicen para aplicar el método de la participación se refieren a una fecha de presentación diferente a la utilizada por el inversor, se practicarán los ajustes pertinentes para reflejar los efectos de las transacciones de eventos significativos que hayan ocurrido entre las dos fechas citadas. En ningún caso la diferencia entre las fechas de presentación del inversor y de la asociada podrá ser mayor de 3 meses, tanto la duración de los ejercicios sobre los que se informa como las eventuales diferencias en las fechas de presentación serán las mismas de un ejercicio a otro. Los estados financieros del inversor se elaborarán aplicando políticas contables uniformes para transacciones y otros eventos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Pérdidas por deterioro del valor. Una vez que se haya aplicado el método de participación y se hayan reconocido las pérdidas de la asociada, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 29, el inversor aplicará los requerimientos de la NIC 39 y NIF 9 para determinar si es necesario reconocer pérdidas por deterioro adicionales respecto a la inversión neta que tenga en la asociada. El inversor también aplicará requerimientos de la NIC 39 y NIF 9 para determinar si tiene que reconocer pérdidas por deterioro adicionales con respecto a las demás partidas relativas a la asociada.
que no formen parte de la inversión neta y el importe de esa pérdida por deterioro, puesto que el fondo de comercio incluido en el importe en libros de la inversión en una asociada no se reconocerá por separado de la misma, no se tendrá que comprobar su deterioro por separado, aplicando los requerimientos de la NIC 36, deterioro del valor de los activos. En su lugar se comprobará el deterioro del valor para la totalidad del importe en libros de la inversión utilizando la NIC 36. Mediante la comparación de su importe recuperable, el mayor de entre el valor de uso y el valor razonable, menos los costes de ventas. Con su importe en libros, siempre que la aplicación de los requerimientos de la NIC 36 indiquen que el valor de la inversión puede haberse deteriorado para determinar el valor de uso de la inversión, la entidad estimará a. La porción que le corresponde del valor actual de los flujos de efectivo estimados que se espera sean generados por la asociada, que comprenderán los flujos futuros de efectivo estimados por las actividades de explotación de la misma y los importes resultantes de la enajenación final o disposición por otra vía de la inversión, o b. El valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados que se esperen recibir como dividendos de la inversión y como importes de la enajenación final o disposición por otra vía de la misma. Si se utilizan las suposiciones adecuadas, ambos métodos darán el mismo resultado. Información a revelar. Se revelará la siguiente información. A. El valor razonable de las inversiones en asociadas para las que existan precios de cotización públicos. B. Información financiera resumida de las asociadas, donde se incluirá el importe acumulado de los activos, de los pasivos, de los ingresos ordinarios y el resultado del ejercicio. C. Las razones por las que se ha obviado la presunción de que no se tiene influencia significativa si el inversor posee directa o indirectamente, a través de otras dependientes, menos del 20% del poder del voto real o potencial en la participada, cuando el inversor haya llegado a la conclusión de que ejerce dicha influencia. D. Las razones por las que se ha obviado la presunción de que se tiene influencia significativa si el inversor posee directa o indirectamente a través de otras dependientes del 20% o más del poder del voto real o potencial de la participada, cuando el inversor haya llegado a la conclusión de que no ejerce dicha influencia. E. La fecha de presentación de los estados financieros de la asociada, en caso de que se hayan utilizado para aplicar el método de la participación, pero se refiera a una fecha de presentación o un ejercicio que sean diferentes a los del inversor y las razones para utilizar esa fecha o ese periodo diferentes. La naturaleza y alcance de cualesquier restricciones significativas, por ejemplo, las que se deriven de los acuerdos relativos a préstamos o de los requerimientos regulatorios sobre la capacidad que tienen las asociadas de transferir fondos al inversor en forma de dividendos en efectivo o bien de reembolso de préstamos o anticipos. La porción de pérdidas de la asociada no reconocidas, distinguiendo las que son del ejercicio y las acumuladas en el caso de que el inversor haya dejado de reconocer la parte que le corresponde en las partidas que le corresponden las pérdidas de la asociada. H. El hecho de que una asociada no se ha contabilizado aplicando el método de la participación en función de lo establecido en el párrafo 13. Información final. F. 1. Información financiera resumida, ya sea individualmente o por grupos, sobre las asociadas que no se han contabilizado utilizando el método de la participación, donde se incluirán los importes de los activos totales, pasivos totales, ingresos ordinarios y el resultado del ejercicio. Las inversiones en asociadas que se contabilicen utilizando el método de la participación serán clasificadas entre los activos no corrientes. Se revelará
por separado la porción del resultado del ejercicio de tales asociadas que corresponde al inversor, así como el importe en libros de las correspondientes inversiones. También será objeto de revelación por separado la parte que corresponde al inversor en cualquier actividad interrumpida de tales entidades asociadas. La porción que corresponde al inversor en los cambios que la asociada haya reconocido directamente en el patrimonio neto se reconocerá también directamente en el patrimonio neto siguiendo los requisitos establecidos en la NIC 1, presentación de estados financieros. El inversor revelará, de acuerdo a lo establecido a la NIC 37, provisiones de activos contingentes y pasivos contingentes, a su parte de los pasivos contingentes de una asociada en los que haya incurrido conjuntamente con otros inversores, y b. aquellos pasivos contingentes que hayan surgido porque el inversor sea responsable subsidiario en relación con una parte o la totalidad de los pasivos de una asociada. Know-how de inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Concepto o objetivos. Concepto. Know-how es el cómo hacer un documento contable mediante el análisis, deducción, pericia y experticia del profesional financiero contable. En este caso vamos a elaborarlo enfocado a la NIC 28, inversiones en entidades asociadas. Objetivos. Examinar las bases contables de inversiones en entidades asociadas, analizar el movimiento de inversiones en entidades asociadas. Estrategia analítica. En esta prueba se analizará los saldos de los balances contables teniendo como referencia un año comparativo. Este año comparativo es relativamente al año anterior con el que se cerró balances, balance inicial del periodo actual y el año de balance de final de cierre, periodo actual. Tenemos un detalle donde ponemos el código contable, la cuenta contable, saldos a analizar. Se analiza si ha existido ajustes y reclasificaciones en el periodo, los montos y variaciones que afectaron el balance. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos, según nuestro juicio como auditor, si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Balances cerrados al 31 de diciembre del año actual. Mayores contables al 31 de diciembre del año actual. Balances cerrados al 31 de diciembre del año anterior. Mayores contables al 31 de diciembre del año anterior. Auditoría forense. Movimiento de inversiones de entidades asociadas. En esta prueba se realizará el movimiento anual por cuenta como inversión en compañía A, inversión en compañía B. En este grupo se realiza el saldo inicial más las adiciones, menos los pagos del periodo, más menos reclasificaciones y ajustes para obtener el saldo final al 31 de diciembre del año actual. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos según nuestro juicio como auditor si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Balance cerrado del 31 de diciembre del año actual. Mayores contables del 31 de diciembre del año actual. Balance cerrado del 31 de diciembre del año anterior. Mayores contables del 31 de diciembre del año anterior. Auditoría forense. Cálculo del valor patrimonial proporcional. En esta prueba se refiere a su cálculo expresado por el nivel de participación que tiene la empresa en otras compañías. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos, según nuestro juicio como auditor, si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Certificados de compra de inversiones en acciones en diferentes compañías, certificados de venta de inversiones en acciones en diferentes compañías, cálculo de BPP, certificado de control de participación en compañía, mayores contables para verificar las transacciones intercompany de compra y venta, confirmación de saldos finales de cuentas intercompany. Análisis. Como ven, aquí tenemos la analítica, donde tenemos la cuenta, el concepto, aquí va el código y la cuenta. Saldos del 31 de diciembre del año anterior, saldos del 31 de diciembre del año actual,
ajustes en debe y en haber de las cuentas, reclasificaciones de debe y haber de las cuentas y los saldos. En el movimiento tomamos del mayor contable, que nos dice fecha, código, cuenta, detalle, debe haber, saldo, y lo transformamos en movimiento contable, donde tenemos código, cuenta, inversión en compañía A, inversión en compañía B, y tenemos el movimiento que es fecha, detalle, adiciones, pagos, reclasificaciones, más menos ajuste y saldo. Cabe recalcar que aquí va el saldo inicial. En el BPP tenemos el porcentaje de participación en capital social y resultados del ejercicio. Los montos del capital social y resultados del ejercicio. El porcentaje de participación del socio A tanto en el capital social como en los resultados del ejercicio. La participación en los resultados del ejercicio puede variar de acuerdo a cómo hayan llegado a los acuerdos en las actas de participación y de inversión. Puede variar, puede ser más alto o puede ser menor. Multiplicamos el total por el porcentaje de participación y tenemos y totalizamos tanto el capital social y los resultados del ejercicio. Lo de otros socios, que estimamos que es del 20%, multiplicamos el total por la participación de otros socios y totalizamos.